buenas noches a todos y bienvenidos otra vez, otro lunes más a los lunes al rol. Bienvenidos templarios y templarias a este podcast del servidor de El Templo del Rol. Como siempre decir que este podcast tiene el objetivo de dar a conocer nuestro Discord, El Templo del Rol, hablar de nuestra afición, que más que nuestra afición es nuestra pasión, que es el rol, y sobre todo poner nuestro granito de arena para difundir esta afición que a veces ha sido muy mal lograda, ha sido muy castigada y que ahora está viviendo una época en que podemos decir, llenos de orgullo, que somos roleros. Por eso, esto es un lunes más, los lunes al rol. Hoy tenemos un catálogo, bueno, una cartelera de invitados que es impresionante. En primer lugar, y como no, me permitiréis un flashback y os presentaré al gran Dudy y nos dirás... ¡Hola a todos! Dinos un poco para quien no te conozca. Haznos un flashback. El grande eres tú. A ver. El grande aquí eres tú, tío. Increíble esa presentación, me ha flipado y me ha emocionado al mismo tiempo. No sé qué más, una cosa que otra, pero absolutamente flipante. Me encantaría que estos podcasts llegasen muy lejos y cada vez y que siguiesen por el tiempo todos los meses y todos los años posibles, porque es una pasada. El sencillo hecho de que estemos aquí todos hablando de rol, sencillamente, sea cual sea el tema, es algo que está bien que surja entre nosotros porque al final es lo que hace el rol, ¿no? Crear comunidad, hablar y que al final hagamos como una especie de efecto de tender lazos entre todos nosotros y creo que eso es la clave. Hablar de mí, pues yo no soy nadie, soy Dude. Hola a todos. ¿Qué pasa, gente? Pero ¿cuánto tiempo hace que le das a esto, que le das a esta droga dura que es el rol? ¿Cuánto tiempo ¿Al rol? estás Oh metido? Pues si te soy sincero, desde que tengo 11 años, ya muchísimo tiempo, mi papá jugaba rol y sí, y él jugaba conmigo y era como... Viene de familia. Viene de familia. Viene de familia. Y lo pasábamos súper bien, era súper chulo. Yo recuerdo jugar con él, además él jugaba más con figuritas y tal, pero después metía el rollo narrativo con las figuritas y tenía su rollo y eso. Y era muy guay, muy guay, muy guay. Y nos lo pasábamos a tope. Después empecé a jugar un poco a los 2 o 3 años con mis amigos y jugábamos todos los veranos, siempre estábamos jugando a rol. En mi infancia veraniega ha sido rol, rol y rol. Y tenía la playa a 1 minuto. Pero nos íbamos a la playa, volvíamos y nos íbamos a un sótano a jugar a rol. Y esa es mi puta historia. Nuestro característico blanco nuclear de nuestra piel, del rolero. Sí, no, eso viene de ahí. Aunque yo intentaba compensarlo, ¿sabes? Porque como estaba tan cerquita. Y sí es cierto que he jugado a rol desde que soy chico. Y que es verdad que tengo que decir que es increíble. Y lo que más me fascina es que el rol crece como si fuese un ser vivo. Porque desde que lo vengo jugando, desde hace muchísimo tiempo, el rol era y se experimentaba y se jugaba de una forma, al menos en mi perspectiva, ¿no? También del rollo infantil y tal. Y conforme he ido creciendo, he ido experimentando y viviendo el rol de una forma diferente. Porque al mismo tiempo que nosotros crecemos y tenemos experiencias en cuanto al rol, haciendo que seamos más... O sea, que lo vivamos de otra forma, también ha ido sucediendo en cuanto al nivel social, creo yo, y en cuanto a nivel cultural, que el rol también ha ido creciendo y ha ido tomando nuevas vertientes, ha ido sumando nuevas formas de jugar y nuevas cosas, y el hecho de ir descubriendo todo eso e ir con ello ha sido súper guay. Y nada más, que si no me pongo aquí a hablar y... Antes de dar paso al segundo, muchas gracias, Lobo, por esa raid. Bienvenido a todos. Nuestra segunda invitada es una vieja conocida, la gran Lian, que ya viene asidua y bienvenida, ¿cómo no? Hola, muchas gracias por volver a tenerme aquí. Aunque ha sido un poco de imprevisto, tengo que reconocerlo. El secuestro siempre es de imprevisto.
Intentaré aportar mi granito de arena en lo que pueda y a ver qué tal sale. Claro que sí. Luego tenemos a alguien que nos puede decir muchas cosas y seguro que también tiene una ducha experiencia, que es Deadron. Bienvenido, Deadron. Hola, muchas gracias, Core. Bueno, soy Dedron y soy alcohólico. Hoy es lunes, ¿no? Espera, me he equivocado. Bien, buenas noches, templarios. Pues nada, aquí estamos para charlar un ratillo. Y bueno, pues llevo aquí en el Templo del Rol desde hace ya más de un año, ¿no? Porque entré antes de que empezara todo esto del confinamiento y llevaría jugando a rol desde, pues como dice Dudey, desde los 12 años. Que en vez de ir al instituto, pues encontraba Consuelo echando un café en la cafetería y jugando al Señor de los Anillos. Y son estas cosas que forjan el carácter y las llevas dentro ya para toda la vida. Y encantado de estar aquí con vosotros. Entre elfos y café con leche. Bienvenido, Deadron. Y nuestro cuarto invitado es el culpable de que yo esté en el rol online. Es nuestro Kim. Bienvenido, Kim. ¡Oh! ¡Super Kim! Muy buenas. Aquí estamos, por fin debutando en el Templo del Rol. La verdad es que me ha costado venir, pero por fin estamos aquí ya. Cojo el puñal con mucho. Lo recibo No, amablemente. que va. De hecho, yo ya hice, ¿no? un podcast con Dudy en su momento del Templo del Rol, lo que aún no estaba en este canal, que fue entrevistando a Siri. El primer podcast de Templo del Rol que se hizo. Sí. Ahí. Hace un año prácticamente, por no decir un curso más, pero bueno, por ahí era. Y nada. Podemos decir que es una efeméride y que hizo hace un año. Total, no os acordáis. Yo tengo que presentar mi currículum, ¿vale? Señores de la Tierra, por favor, fichadme, ¿vale? Yo también quiero ser élite, ¿vale? O sea, vas a ser élite. Vamos a ver, yo no entiendo por qué no eres élite. Ahora, después de este podcast lo hablamos, ¿vale? No me quieren. Pues... O sea, fue porque troleé a Sirio en esa entrevista. Abajo podéis ver los dos banners, uno de ellos funciona, no sé por qué el otro no, y podéis pinchar y podéis entrar a nuestra comunidad del Templo del Rol, en que podéis entrar a la taberna y conoceréis a gente tan maja o no como nosotros, y lo pasaréis divinamente y sobre todo viciaréis a rol como cabrones. Vamos a dar comienzo a este podcast con el tema de hoy, que son los límites del rol. Empezaremos con esto tan hablado que es la tarjeta X, el contrato social. ¿Alguien nos puede hacer un 5 céntimos de qué es esto? ¿Cómo se usa? Lánzate, Kim, pues, que te he visto... Venga, gracias. Venga, a tope. Go, baby. A tope. A ver, primero de todo vamos a empezar por el contrato social, si os parece bien, ¿vale? Que es un tema que domino bastante, en su momento lo estudié mucho. Y básicamente el contrato social, que igual que está en el mundo del rol, está en muchos sitios. Por ejemplo, en cualquier asociación tienen algo parecido, ¿no? Que viene a ser simplemente pues un acuerdo, ya sea verbal o escrito, entre jugadores para establecer ciertas normas de conducta. La más lógica, por ejemplo, los que ibais, por ejemplo, al sótano, ¿no? Que Dudy iba a un sótano de... No sé si era casa suya un colega, ¿no? Era, por ejemplo, decir... el que pone el sótano no trae refrescos. Son los demás lo que le compran, por ejemplo, por poner un ejemplo. Esto es contrato social. O, por ejemplo, contrato social es... Jugamos a D&D, pero no nos gusta tal norma, nos la vamos a saltar y vamos a poner otra. ¿Estáis todos de acuerdo? Perfecto. Y a partir de ahí, pues también haciendo un feedback de todo esto. ¿Para qué objetivo? Para el objetivo de que todo el mundo esté en un mismo sitio a gusto. Que no, por ejemplo, queremos Dudy y yo me pienso que vamos a jugar a D&D de mazmorreo, yo me traigo mi miniatura, me hago un bárbaro con un +3 en no sé qué, y él de golpe me plantea una partida totalmente narrativa y yo diga, hostia, Dudy, pero ¿qué me has traído aquí, tío? No, yo no venía a esto. ¿Qué hago con mi ficha? Exacto. ¿Qué hago con mi héroe? ¿Y qué hago? Pues yo no sabía que íbamos a esto, ¿no? O, por ejemplo, si vas a una partida de Cthulhu y de golpe te dicen, hay un perro y le están haciendo algo malo al perro. Y dices, hostia, tío, párate. No habíamos quedado que habían perros. Pues, para aclarar un poco, ¿no? Para que haya un tema de decir, vale, mira, va a salir esto en la partida. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Hostia, pues a mí, yo qué sé, yo tengo un perro, ¿no? Un cachorro hace poco y yo preferiría que no saliera esto. Perfecto. Acordamos todos que no salga. Estas situaciones las habéis sufrido, cómo las habéis vivido, cómo las habéis sentido, sobre todo, para dar a nuestra audiencia un feedback de, ostras, esto puede pasar. Sí.
Bueno, que hable alguien, yo ya he hablado mucho, que por favor. Yo cedo la palabra y cuando sea. Mientras no os apuñaléis, podéis cortaros. No demasiado, pero un poquito. Ok, yo por ejemplo, en mi experiencia, hablando desde la infancia, ¿vale? O sea, porque esto mola desde incluso más atrás, ¿no? Ya que hemos empezado el podcast hablando de eso, por lo menos por mi cuenta. Sí es cierto que cuando, por ejemplo, invitábamos a amigas, porque éramos 3 chicos que jugábamos, invitábamos a un par de amigas y siempre solíamos hacer a lo mejor alguna escena que nos metíamos en un prostíbulo y tal y cual. Claro, a las chicas no les gustaba esa escena y se cortaba, pero éramos chicos, éramos niños, en el sentido de que éramos pequeños, digo, y no habíamos hablado sobre nada de lo que podíamos jugar o no podíamos jugar. En ese momento nos dábamos cuenta de que les molestaba y entonces cambiábamos de tema, íbamos a otra escena, empezábamos a narrar que estábamos en otro sitio y jugábamos y tal. Pero sí es verdad que a mí, en cuanto a problemas personales y tal, nunca ha llegado nadie a decirme que algo le ha llegado a molestar. Sí me ha pasado una vez, si estamos hablando en cuanto a personal, que una escena era excesivamente terrorífica porque empecé a describir cosas un poco demasiado o quizás detalladas sobre cómo un hombre empezaba a sufrir una tortura y tal y cual, y a una amiga pues no le gustó y tal, y entonces pues me lo dijo y cortamos. No hablamos ni siquiera de nada de esto, no hicimos un contrato social antes, y esto estoy hablando de hace quizás 5 años, ¿vale? O 6, hace bastante tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí ya siempre, en todas las partidas, siempre antes de empezar la partida si sé que me voy a meter en algún tema duro o rígido, suelo preguntar, ¿hay algún tema que prefiráis que no toquemos en esta partida? Y creo que es la pregunta clave, ¿no? Hacer esa pregunta específica. O no toquemos, o también, ¿no? El hecho de decir, mira, va a haber este tema, no nos peleemos por este tema. Por ejemplo, estaba pensando, tú, Dudy y Core, jugasteis una partida mía. Y de hecho, Leanne también la jugó, pero luego más tarde, que era los asuntos del minero. Que es una partida que ocurre en la posguerra civil, en los años 40. Entonces, es una partida que ya de entrada y ya advertimos. Hay temas peliagudos. Puede ser que un jugador se haga de ideología fascista y otro se haga de ideología socialista comunista. Que fue mi, ¿Vale? Sobre todo. Fue mi caso, ¿no? Que me hizo un fascista. Exacto. Y había otro personaje que era un comunista, era un socialista, vamos. Sobre todo, tened claro que vamos a tratar este tema porque vais a hablar entre vosotros. Que en ningún momento el conflicto es entre vosotros como personas, irá entre los personajes. Esa es para que quede claro esto. Esa es una gran clave. Esa que ha dado King ahora mismo es una gran clave. Pero bueno, incluso a veces, aunque lo hayas definido y tal, pero no puedes evitar que la ficción llegue al jugador y no se quede en el personaje, ¿no? Entonces, veo que también es muy, muy importante, pues eso, definir, establecer a veces unas barreras, porque al final venimos todos a disfrutar, ¿no? Y no solo las cosas que no queremos tratar, sino también justo al revés, ¿no? Dices, oye, yo quiero desarrollarme así. Lo importante es hablar. Y de ahí ya la ficción se irá generando con buena base y vamos, yo creo que salen partidas estupendas. Por mi experiencia dentro del mundo del rol, que llevo muy poco jugando online y solo jugué una vez en mesa, en los juegos online que me he encontrado siempre suelen poner, antes de iniciar la partida, los temas de los que se va a hablar o qué tipo de problemas puede tener. Por ejemplo, violencia contra menores, robos, asesinatos, suelen poner abusos sexuales, suelen poner ese tipo de temáticas. Se avisa de antes para que quien entre bajo su propia responsabilidad, para que no haya problemas. En mi experiencia en rol escrito, que es de donde yo provengo y llevo más tiempo, ahí sí que me he encontrado bastantes más problemas para definir esas líneas rojas y unos cuantos problemas con algunas personas. Por ejemplo, en una teníamos que entrar todos y ahí sé que se hizo un contador de quién quería que a su personaje le pasara determinado tipo de cosas. Es decir, había como una especie de medidor del tipo de violencia que tu personaje podía sufrir, ver o sostener, que puede ser violencia de todo tipo.
Entonces, en función de eso, la gente se iba inscribiendo donde quería y hacía como grupos. Y había grupos en los que leían cosas de temática muy fuerte, en comparación con los otros que tenían algo mucho más leve. Y eso me parecía una buena manera de ordenarlo. En otro punto, en otro foro en el que estuve, hay una persona que intentaba, siempre que había un personaje femenino, sobrepasarse con ella, digámoslo así, bastante. Y de hecho intentó hacerlo con uno de mis personajes también, lo había hecho con varios. Y lo estuvimos comentando, porque mucha gente se empezó a sentir muy incómoda, porque era como algo que hacía de forma sistemática. Siempre que tocaba con un personaje femenino, se habló con esa persona. Y bueno, esa persona después tuvo muchos problemas porque intentaba hacerlo después también en la vida real y se la tuvo que expulsar de aquel foro. Bueno, pero ya estamos hablando no solo de la interpretación, sino de un acosador in situ. Sí. Creo que Liana ha dicho una cosa muy, muy acertada, ¿no? También sobre el contrato social. Que a veces nos da la sensación que el contrato social es solo antes de la partida. Y en todo buen contrato social hay un feedback después de la partida. Es decir, vale, nosotros tenemos unas normas. Vaya, parece que se nos ha caído alguien. Se ha caído. Se le ha caído. Se ha caído Sí, dentro ha habido de un segundo. una bajada de rosca. Sí. O que sigue hablando. Sí, yo voy dando, Sí, ¿no? Bueno, os da la vamos. sensación, ¿no? Que siempre es al principio y a veces los conflictos no vienen sobre lo que se habla antes, sino lo que pasa durante la partida. Por ejemplo, a mí, cuando juego en mesa, mis jugadores ya saben que no me gusta que miren el móvil. Si hay un jugador que todo el rato está mirando el móvil, a mí me da mal rollo, me da como la sensación que no se lo está pasando bien, que está mirando el Twitter porque le aburro. Eso mola Entonces, mucho decirlo antes y. Claro, antes, incluso a veces, ¿no? Yo qué sé, mira, tío, perdona, pero has estado toda la partida mirando el móvil, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Hay alguna cosa? No, nada, vale, pues entonces, por favor, que pone muy nervioso a los demás, que tal. O, por ejemplo, yo qué sé, que alguien se ponga a fumar, ¿no? Hablo más del tema del rol presencial, pero en el rol online puede ser lo mismo, ¿eh? Yo qué sé, que de golpe pues hayan gritos por la casa, todo, hostia, tío, la próxima vez, tío, muteate. Por poner algunos ejemplos, luego pues cosas así. O por ejemplo, mira, procura no cortarme tanto. Que has estado toda la partida cortándome, que también da ansiedad, ¿no? El tema este que todo el rato pues, te estén cortando. Bueno, Y a veces pues, también van bien. Sería una evaluación antes y La una posible variación durante, porque a lo mejor se ha dicho algunas cosas y bueno, pues al final salen otras, y una evaluación después. La verdad es que el tema este que has dicho, Kim, de la evaluación de después, lo encuentro muy interesante y veo que se hace muy poco. Lo que nos gusta tanto a nosotros, pero que normalmente he visto poco, que es la postpartida, que suele durar. Pero no os igual. referís a estrellas y deseos, sino a una evaluación de si se ha tocado algún tema que a alguien le haya molestado a posteriori, ¿no? Un tema global. Yo cuando termino una sesión, por ejemplo, siempre pregunto, que al final ya es el meme del Kim, que el Kim se raya por todo, pero siempre pregunto, vale, ¿qué os ha parecido la partida? ¿Alguna cosa la cambiaríais? ¿Algo no os ha molado? No, que al final siempre pues queda como, el Kim ya se está rayando porque siempre está buscando todo lo malo. No, tío, que me ha gustado la partida, ya está. No, yo no quiero que me digas lo que ha gustado, sino cualquier cosa que os ha puesto incómodos, porque quizá no me doy cuenta y estoy haciendo algo que el otro se siente incómodo. Entonces, dime. No, que eso es súper bien para seguir avanzando y para ser mejor máster y saber lo que quieren tus jugadores. La mejor forma de conocerlos, ¿no? Claro que sí. Que a veces, ¿no? Sobre todo hablando del tema de los límites, ¿no? Parece que los límites solo son de que los que tienen que poner, pues que a veces es incluso el otro que decir, tío, has pasado mi límite, por favor, para. Que a veces cuesta, ¿no? Hacer este feedback de decir, tío, me está poniendo incómodo esto, por favor, ¿podemos parar? Quizá el otro, por mucho que pregunto, si el otro va diciendo sí, y se va haciendo pequeño, pues no lo sabrás nunca. Mira, Kim me acaba de dar pie para poder entrar un poco más al siguiente tema, que hemos venido del contrato social, aquello que pone el máster. Vamos a entrar ahora en la moralidad de los jugadores. No de los personajes, de los jugadores. Esto es muy interesante. Ese personaje filofascista, asesino, que roba a todo el mundo, y tocar el mítico dilema del bebé orco, que sin duda la moralidad de los personajes podría dar mucho. ¿Qué podéis decir de la moralidad de los jugadores? Bueno, pues yo creo que muchas veces cuando te haces un personaje, pues intentas explorar cosas que
pues incluso tus propios límites, ¿no? O sea, tu propia tarjeta X, intentas hacer un personaje que baile por ahí, justo en esos límites. Incluso a veces te sorprende que es tu mismo personaje el que rompe tus límites, ¿no? Y dices, ostras, y te das cuenta, igual no debería haberme hecho este personaje o tal. Me ha pasado con alguno, ¿no? Que dices, este personaje se supone que era bueno, va a misa todos los días, es antifascista, pero por avatares del destino, en cuestión de 3 segundos se ha visto matando a alguien a sangre fría con un puño americano, reventando de la cabeza, y a partir de ahí ha empezado a matar asiduamente. Se ha convertido en justo todo lo contrario, y todo sin salirse del rol que yo tenía más o menos definido para ese personaje. Dices, vaya evolución que a veces te dan y cómo te deja eso, ¿no? Igual a veces hasta te planteas, ostras, ¿hay que darle una buena muerte o qué hacemos con este figura? Ok, Lian, ¿quieres decir tú algo? Sí, sí, que ¿Estás hablando? lánzate. No, o sea, Sí. no sé qué decir. Diría que depende mucho de cómo quieras establecer a tu personaje. Algunos de mis personajes tienden a ser muy de clase alta y eso conlleva que suelen ser muy clasistas, que suelen establecer que ese personaje está por encima del resto porque tiene más educación o más capital social o más poder económico. Y no quiero que se vea tan... O sea, claro, lo que a veces cuesta un poco, bueno, o lo que creo que a veces cuesta es establecer, yo no soy así, este es mi personaje, no te lo tomes a mal, que te esté tratando como si fueses lo peor, es la manera en la que mi personaje ve el mundo. Y la manera en la que mi personaje ve el mundo puede ser muy rígida y de creencias muy rígidas, o puede ser más abierto y que con el tiempo y con el desarrollo del personaje vaya cambiando. Pero no siempre tiene que ser así. Entonces depende de cómo te oriente el personaje, vas por un lado o vas por el otro. Y lo que yo recomendaría, lo que se suele recomendar es un poco abrazar tu personaje en ese sentido, entender que es una persona, un ser que tiene sus fallos también y que no es perfecto, y a ver a ver qué te inspira a dónde llegar con él. Me refería más bien, o sea, sí, pero Eso es lo que iba a decir. esa es la parte más personal, pero me refería más bien a esa banda de jugadores que acaban siendo como una banda de criminales organizados que empiezan que empieza una bola de nieve porque Hombre, yo creo que el tema el tema moral en los jugadores siempre está muy enlazado con lo que es el contrato social, porque si realmente todos los jugadores van a usar la moral que tengan y todo en que vaya a ser así, pues no hay ningún problema, que la gente juegue al rol como quiera, mientras no haya ningún tipo de disturbio en mesa y todo el mundo esté de acuerdo, se pueden romper esquemas, romper incluso moralidades, éticas, lo que sea. Hemos venido a jugar cuando... O sea, nosotros como jugadores de rol nos sentamos a jugar. Yo entiendo que venimos a explorar. Y explorar no es solo explorar lo que conocemos, sino que también estamos aquí para sentarnos y explorar incluso cosas que desconocemos y que pueden llegar más allá de la moral que podemos tener nosotros como personas y explorar a través de los jugadores. Yo me he sentado a jugar partidas de rol con situaciones y con temas bastante controvertidos que han llegado a dar escenas y situaciones súper raras o chungas y tal, pero nos habíamos sentado allí para eso. Mientras haya un contrato social antes que eso y funcione bien, pues entonces no hay ningún problema. Pero al final... ¿esto lo hablarías antes o sería algo que te aparece en ese momento de catarsis? Claro, te refieres al tema de sacar sí. algo así moral, Sí. improvisado sin hablarlo. Yo creo que no, que la base de todo esto, bueno, también depende de la relación que tengas con las personas con las que juegas. Si son personas que conoces de toda la vida y sabes que no se lo van a tomar a mal y que son amigos de uña y carne, por nombrarlos de alguna forma, pues sabes que puedes hacerlo. Al final todo depende de las relaciones. Lo interesante de esto es que estamos ahora hablando en una comunidad de rol. ¿Qué es lo que tiene una comunidad de rol? Que entra gente nueva que no conoces de nada y que a lo mejor te sientas de repente con gente que no has visto en tu vida a compartir una pasión. Y es precisamente por eso por lo que estamos hablando de esto, porque cuando es la primera vez que ves a alguien y te sientas con ellos a jugar a rol, es precisamente
el mejor momento en el que tienes que decir, vale, no nos conocemos, venimos a disfrutar de nuestra pasión y a divertirnos, y a explorar y a jugar al rol. Entonces, antes que eso, vamos a dejar claro qué es lo que no queremos hacer o por qué no queremos pasar, ya está. Y a partir de eso, pues construyamos lo que queramos. A mí, para la gente nueva, por mi experiencia, lo que he visto es que, o lo que creo que debería hacer, es decirse que existen ese tipo de iniciativas de la carta, Tarjeta X, sí. la tarjeta Tarjeta X Líneas y y velos, sí. demás. Hay Sí, muchas. líneas Sí. de ver las demás iniciativas que existen, porque yo he visto en muchos casos, y a mí también me ha pasado, hablo de mi experiencia sobre todo en foros de rol escrito, pero también en online, de gente que es nueva, que no sabe mucho de rol, y se introducen, le tocan temas muy fuertes, pero como no saben que existen estas cosas, pues se lo callan y se lo guardan y creen que eso es como algo normal. Entonces luego sueltan temas que otras personas se sienten muy incómodas o pueden sentirse incómodas y consideran que es algo normal porque no saben que existen estas cosas y no saben que hay gente que se puede sentir incómoda o que ellos también se pueden sentir incómodos y quejarse al respecto. Como lo consideran algo natural. Kim, has hablado de otro Eso. método, de otro método, luego después de Detron lo explicas, ¿vale? Please. Vale. Detron, No, adelante. decía que muchas veces el no tener en cuenta estas cosillas y por ahí que acaba generando una frustración en los jugadores que incluso pues acaban pues dejando de lado un poquito esta afición y todas esas cosas. Y entonces, pues me repito, ¿no? Lo importante es sobre todo hablarlo. ¿Cómo Y evitarías esa que, frustración? Esa frustración del jugador para evitar esto que, hostia, me he frustrado tanto que me dan ganas de dejarlo, de tirarlo todo. ¿Cómo? a ver, yo lo primero, porque, a ver, yo reconozco que como jugador, pues hay muchas veces te frustras, ¿no? Pues tanto con los dados, como de repente con la dinámica que está tomando una sesión, como que no está avanzando, tal. Hay muchos temas por los que te puedes frustrar. En este caso, yo creo que lo más importante es, sobre todo, recordar que te has sentado a jugar a rol con unos amigos, que estás para pasártelo bien y que no debes nada a nadie. O sea, que disfruta y si tienes que no imaginar durante un rato y de hacer que la ficción no pase por tu cabeza durante un rato, pues oye, pero luego coméntalo sobre todo y hazte fuerte en qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta jugar. Yo, por ejemplo, hay un tema que cuando he jugado, pues siempre he dicho, oye, pues a mí no me gusta que se maltraten niños. No quiero decir que, o sea, en casi todas las partidas en las que he jugado, pues hay muerte, hay algún tipo, pero ya de ahí a que nos ensañemos con los niños o que metamos mucho color a una escena donde aparece una tortura de un niño o algo, pues es algo que a mí, por ejemplo, es tarjeta ahí directamente, ¿no? Bueno, Es decir, oye, que aquí no. precisamente este tema te salió en una de mis partidas, que yo era tu narrador, y nos lo dijiste claramente. Pasamos de escena, no sé cómo te sentiste, ya que eres el implicado. Y yo con tal, mira, se hace un fundido en negro, yo sé que el niño ha muerto y mira, que no pasa nada. Y también si el niño es un jugador, pues que se joda, ¿no? Porque es un jugador. Pero si además el niño es una parte totalmente, pues a mí pues es algo que me toca, ¿no? Pues ya debido a mis circunstancias personales, ¿no? Y es importante, ¿no? Pues que conforme vas construyendo tu grupo de amiguillos con los que juegas pues vayas cogiendo esa experiencia porque un día vas a jugar con gente que no conoces de nada. Ya, pero te voy Y te va a venir bien. a preguntar personalmente, porque ya que tú viviste esa situación, ¿cómo lo sentiste? Porque estabas jugando con personas, conmigo sí que habías jugado, pero con los otros jugadores no. ¿Cómo lo sentiste? Ah, no, yo había visto muchos vídeos del contrato social y dije, aquí paramos. Vale. No espera sentirlo. A ver, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza, eso está clarísimo y las cosas hay que tenerlas bien claras desde el principio. El tema de jugar bien, es porque como directores podemos jugar con el tema de los hechos subliminales. Yo llamo hechos subliminales a cosas que suceden, pero no tienes. Hechos subliminales son cosas que suceden, pero que no tienes por qué verlas, y que incluso el hecho de que no las veas puede darle incluso más intensidad a lo que sucede. Hay otra cosa que se llama que no me sale ahora, la escena de Skim, seguro que me puede ayudar. En las partidas
investigación o en las partidas de terror se hace una escena, que es la escena forense, ahora me ha salido. Y la escena forense es una escena en la que se muestran los daños que causa un ser, pero en ningún momento ni lo que puede hacer a Espera, través de algo. Dudy, que se te ha cortado. Se te ha cortado. Ah. Repite, por fin. Ok. Se oye bien, ¿no? Sí, nos has hecho un cliffhanger de la hostia. Okay. ¿Desde dónde se ha cortado? ¿Desde dónde se ha cortado? La escena forense nos hace un... Y nos vale. quedado todos... Okay. Yo lo he escuchado bien, yo lo he escuchado perfectamente. He sido yo. Ok, pues... No, pues yo repito. Vale. Ok, repito. La escena forense es una escena bastante conocida en el rol que se utiliza, que utilizamos como directores de juego, que es sencillamente suele usarse normalmente al principio de partidas de terror o de partidas de investigación, en las que se muestra de cierta forma mediante alguna víctima o algo, lo que sea de otro tipo, el daño o lo que puede sufrir tu personaje, sin necesidad de ver directamente el sufrimiento ni de ver, o sea, tú puedes ver cosas a través de cosas inertes y puedes hacer que esos hechos subliminales aparezcan en escena sin necesidad de que los hechos se acontezcan delante de ti. Y son herramientas que como directores, en estos casos deberíamos de usar más. Y que son súper potentes, porque no solo hace que las personas no tengan por qué molestarse cuando esto suceda, porque ni siquiera están pasando estos hechos, sino que encima el hecho de que esto no suceda delante tuya hace que sea más interesante, porque ahora como investigador te interesa qué es lo que ha hecho que eso haya ocurrido. O sea, ¿qué es lo que ha podido hacer que este animal esté partido en dos partes y encima tenga estas dos perforaciones al lado de sus glúteos, ¿no? Y entonces ya eso mismo crea un enlace que hace que incluso incentive el tema de investigación o lo que quieras incentivar. Y no tienes por qué mostrar nada. Era solo un ejemplo de los hechos subliminales. Sí, un poco lo que decía, ¿no? De que no hace falta prestar énfasis a darle color a esa escena ni a tal, o sea, simplemente es un hecho y se pueden constatar de una forma que den igualmente intensidad, pero sin hacer sentir igual. ¿Kim? Es que es real que perdona, ¿quién quieres decir tú algo? Sí, es que es real que en la mayoría de los casos, cuando yo más he visto este tipo de situaciones, es precisamente por el color, porque por el progreso y por la emoción se suelen dar muy pocas veces en el triángulo, ¿no? Siempre tenemos el color, la emoción y el progreso. Y es cierto que es precisamente el color el que suele enfatizar o provocar estas aunque la emoción a veces también está implícita, ¿no? Pero ya un poco por detrás. Bueno, daría para otro tema. Pero el color, cuando tú detallas cosas y lo haces de forma muy orgánica, ¿no? Y son cosas que pueden molestar a alguien, es precisamente ahí donde se toca lo que normalmente le molesta o le fastidia a la mayoría de las personas. Al menos desde lo que yo he visto, desde mi experiencia personal. Yo voy a aprovechar para, bueno, mientras que me había dicho antes Core de que explicara un poco el tema de líneas de velos por si alguien no sabe lo que es, voy a aprovechar para contar otra cosa, ¿no? Que es el tema de que muchas veces vemos la entre comillas, censura, el tema de los velos, ¿no? Que no se vean cosas. Desde un punto de vista, como habéis dicho vosotros, más de color y de narración. Pero, por ejemplo, el peor recuerdo que tengo en el mundo del rol no viene sobre descripciones, sino lo que me hizo un compañero, que es que podemos limitar la violencia a niños, podemos limitar las escenas gore, podemos limitar que no se peguen a perros, podemos limitar que no hayan arañas, pero también a veces hay que limitar incluso que sea el propio jugador que no puede traicionar a otros. Y es una fuente de conflictos también, que si no te lo esperas también causa mucha frustración. Y en ese sentido, ¿no? Es bueno, como explico un poco lo que es una línea. Dentro de líneas severas lo que es una línea, ¿no? Que es un punto a no pasar. Es decir, por ejemplo, estamos haciendo una partida de Among Us, por ejemplo. Una línea podría ser que sí, podéis ir en contra de otro jugador, pero en ningún momento vais a hacer insultos, en ningún momento vais a mataros, simplemente se va a hacer un juicio.
y todos los jugadores tienen que llegar vivos al final, por decir algo. Una línea puede ser que no podéis atacaros entre vosotros, ¿vale? Por ejemplo. Y luego un velo directamente es que una cosa no se omite. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico sería, estamos en una partida de Kids on Bikes, jugamos con niños, y en esa partida no van a haber drogas, no existen, literal, en ese mundo no existen drogas, esto es una línea. Y un velo, por ejemplo, puede ser cuando vemos una escena de sexo. Sois niños, no vamos a describir una escena de sexo, vamos a poner un velo. Ahí pasa tal cosa, pero ya está. Y es un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Simplemente era por eso. Vamos Correr un tupido velo. Sí, vamos a Eso se usa, aprovechar para darle una vuelta de tuerca y es directamente ahora o sea, hemos hablado de como jugador, lo hemos hablado como personaje, ahora hablamos como partida. Las partidas morales, ¿qué os parecen? Las partidas que giran en torno a la moralidad, a la ética. Oh my god. Yo es que son mi favorito. ¿Plan Inquisición? Puede ser en plan Inquisición, yo lo suelo hacer con leyenda. ¿Qué os parece? El tema de la moralidad. Es que eso es la potencia. O sea, es que hable Lian, que está hablando poco y ahora ya hablamos. Vamos, Lian, dale caña. Yo voy a decir que es como algo que normalmente suele estar implícito en cualquier tipo de partida a la que se juega. Y hay partidas en las que se puede potenciar más o que el propio sistema o el propio setting hace que se pueda potenciar eso más, o incluso los propios personajes. ¿A qué te como refieres? Hemos dicho antes, cuando ¿A qué te refieres en contra, pero... ¿A qué te refieres en eso de el setting puede potenciarlo más? Hay determinados contextos en partidas Pon que algún hacen... ejemplo para dar más bueno, construcción. Vale. Los juegos de la llamada de Chulu, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, tienden a llevar muchas veces... Es cierto que hay que luchar contra criaturas que van más allá de este mundo y que no podemos comprender, pero también es un mundo que permite hacer historias más pequeñas que no siempre van relacionadas con, bueno, sí están relacionadas, pero no de forma directa muchas veces con los mitos de Chulu, sino más una escala menor, y muchas veces gira en torno a estas cuestiones de violencia contra determinados tipos de personas o determinadas minorías. Hasta dónde puede llegar tu personaje si quieres más, por sobrevivir, hasta permitirías que trabajara gente en tu equipo, gente que con la que no estás cómoda por sus profesiones o por cómo son. Todo eso fomenta que haya aún más debate moral e incluso a veces enfrentamientos entre personajes que pueden estar bien llevados o peor, mal llevados. Sí. Pero normalmente diría que es eso, depende mucho del setting. Hay settings que son muy súper, lo que yo diría súper happy flower power, de todo es maravilloso, ideal, y no hay debate porque todos vamos a la misma y es todo bonito. Pero parte de lo interesante del rol es que también es una fuente de pensamiento y de conflicto. Es decir, yo creo que una partida tiene que tener sus conflictos. Y todo juego, bajo mi punto de vista, toda partida siempre tiene problemas, siempre tiene moralidad y tiene problemas de moralidad. Y va a tener problemas con respecto a la moral bajo una premisa u otra. En menor o mayor medida. Pero es algo como intrínseco en los juegos de rol. Porque si no, no serían... Para mí, si no, no serían juegos de rol. Antes de dar paso al siguiente, Emanuel nos escribe en el chat que dar esa oportunidad a los jugadores los pone en un setting que le da pie a exponer
esas debilidades, esos problemas, conflictos internos, que es mucho lo que ha dicho Detron antes, que ese explotar tus propios límites. ¿Cómo ves, Detron, esta Notar. partidas morales? A ver, pero es que tampoco tengo muy claro a qué te refieres con lo de partidas morales, ¿no? Porque una partida moral puede ser una partida de vampiro donde todos somos monstruos para no convertirnos en monstruos. Y eso hasta cierto punto es O sea, una partida que busca la moralidad. Si quieres te repito lo que acabas de decir, pero creo que o sea, le has clavado. Claro. Entonces, tío, no se trata no de una partida que todos seamos santurrones, ¿no? Sino de una partida en la que igual llevas esa carga en la que quieres pagar por algo que has hecho o por algo que sabes que incluso vas a volver a hacer, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿no? Yo creo que le da muchas de estas cosas que le gustan tanto a Manuel en el rol ¿Y creéis que se ha de y me avisar parece increíble. de esta importante carga moral en las partidas? En plan, esta partida pues va a tener una carga moral muy grande. ¿Creéis que aparte de vuestra... Es, Sí, es sí. que el problema es la manera en la que lo plantees. Porque, mira, estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Tara en el chat, que es que la moralidad es un constructo social maleable. Estoy de acuerdo. La moralidad cambia en distintas culturas, cambia básicamente en distintos contextos sociales. La moralidad es un continuum que va cambiando y cada sociedad tiene como la manera en la que construye qué es su moralidad y qué es la moralidad. Entonces, si te enfrentas a otros, que eso pasa mucho en muchos juegos de rol, te encuentras con otras sociedades en otros mundos en el que la moralidad es muy diferente a la que se entiende en Occidente, por ejemplo. Sí, En sí, leyenda por ejemplo, es muy claro. yo estoy enamorado de la leyenda de los 5 anillos por esa moralidad entre el deber y el querer. Y es lo que a mí personalmente me apasiona. Yo soy de los que no Entonces, avisa y te lo tira a la cara como un ladrillo. entonces, más que moralidad, la moralidad yo la entendería como el ideario de ese personaje o de esa sociedad. El constructo de normas sociales que tu personaje sigue porque se ha construido así, o porque esa sociedad sigue porque se ha construido así. Y a la pregunta de, ¿tendrías que avisarlo? Bajo mi punto de vista, no necesariamente, porque creo que una cosa son las distintas temáticas que pueden estar dentro del rol, como puede ser la violencia, sufrimiento, etcétera, que hemos estado tratando hasta ahora, y otra cosa es cómo tu personaje lo vea en el mundo. Tu personaje lo puede ver de muchas maneras. Tu personaje puede considerar que la violencia es algo positivo, que la violencia es la manera de llegar a un fin, o incluso que la violencia es el propio fin. Es más, Entonces, es maleable, puede alterarse y lo genial es que se evolucione con el personaje, ¿no? Y puede cambiar. Entonces, no considero que, de hecho, no considero que deberían de hacerse líneas rojas con respecto a la moralidad de ciertos personajes, porque es la manera en la que esa persona ve el mundo. Y eso es una fuente de riqueza rolera, por así decirlo. Kim, que hace rato que no dices nada. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que tú dices, Core. Yo la moralidad no la aviso. Es decir, considero que actualmente, sobre todo en el rol online, son ya muy pocas las partidas donde no se trata ningún tema moral. Puede ser en mayor medida o en menor medida, y siempre hay una carga. Y a veces quizá es incluso mejor que el jugador no sepa que la partida va a ir a una decisión moral. Porque si lo sabes ya pierde la gracia. Un ejemplo, ¿no? Es la partida que jugamos tú, Sayo, Fer y yo, la partida de los miércoles de U-Boat. Por ejemplo, era un tema moral que hasta que no llegó la última escena no se vieron las cartas. Y ahí era el principal, la gracia de la partida. ¿No? Que quizá pues los jugadores se pensaban que era una cosa y luego resultó que era otra. Y era como la gracia de la partida. La moralidad es necesaria. En las partidas es lo que le da chicha al rol. Por eso nos gusta a todos plantear dramas y hacer historias.
Probablemente cuando estás con los colegas o cuando, yo qué sé, jugabas hace bastantes años, sí que molaba ir a matar bichos. Pero ahora poco a poco creo que ha evolucionado para hacer cosas más complejas. Es lo que ha dicho Dudy al principio, del rol está vivo, está evolucionando. Sí, Y exacto. Sí, no, por eso, que no por... porque estoy en un proyecto que tiene esto de lo que estamos hablando como eje principal, pero no voy a decir nada más. Que es súper y es genial. Que sepáis que acaba de soltar un cliffhanger que algún día nos desvelará. Para darle una Entonces- última... Di, Lian, di. No, iba a plantear que, por ejemplo, yo de hecho no me gusta en absoluto cuando un juego tiene cierto sistema de moralidad, como puede ser el de D&D o el Pathfinder, que tienen el círculo este de legal bueno, neutral bueno, etcétera, etcétera. ¿Por No qué me no te gusta Creo que gusta? nunca lo he usado yo, por ejemplo. Claro, no me gusta porque considero que hace las cosas muy fijas, muy Sí, inamovibles. somos del mismo club, totalmente, Lian, estoy contigo. Hace que las cosas no Se cambien. usa, como ha dicho Kim, es que tampoco se usa realmente después como... Claro, y un mismo personaje puede tener acciones que sean vistas como buenas bajo nuestro punto de vista, y otras acciones que Aparte serían terribles y no son contradicciones en absoluto. Quiero decir, aprovechando este tema, que creo que había un súper debate, súper fuerte por la gente de Quinta, que estaban pidiendo y solicitando que eliminaran el tema del alineamiento en de Quinta. Y había un debate súper fuerte en cuanto a esto. Sí, se hace no pidió demasiado tiempo. acérrimamente que quitaran el alineamiento. Sí, o sea, se pidió que hicieran el favor de quitar esa barra basada y en principio Wizard of the Coast se mantiene firme ahí con... De hecho, con creo que es un mal sistema, primero porque lo que habéis dicho es que es fijo. Nadie es legal bueno siempre y nadie es caótico maligno siempre. Tú hay momentos que actúas en favor a unos beneficios o en favor de otros. Igual que, por ejemplo, no sé si habéis visto la película de World of Warcraft, es la primera que me ha venido a la cabeza, que hay unos orcos que primero empiezan a actuar de una forma y luego su alineamiento cambia claramente. Entonces, realmente, en una partida de D&D, ¿cómo sería? ¿Cambias el alineamiento y ya está así de golpe? O, por ejemplo, no, como mi paladín es legal bueno, yo no puedo hacer tal cosa. Hombre, Sí, no, eso es que el clásico relativo que te quedas como, oh my god. Pero sí es cierto que al final enmarcar un alineamiento si es de carácter limitante, no tiene ningún sentido. Pero al final el mundo está lleno de opiniones, ¿no? Si te sirve a ti, o sea, si es algo que te sirve a ti para construir tu personaje, vale. Y en base a eso tú irlo interpretando, irlo haciendo evolucionar, está bien. Pero si va a hacer con una especie de sello que no te permite hacer cosas, no tiene ningún sentido. Sí. Aparte que marca lo que es bueno y lo que es malo. Claro, eso es lo que iba a decir. Hay que ser bueno, hay que ser malo. Me ha ido la olla. Es El realmente, la historia. claro, qué es bueno y qué es malo. La bondad y la maldad como tal, ¿Qué podríamos es? decir que es solo existente bueno en cuanto a lo que... respecto a nuestra sociedad, ¿no? Pero quizá un orco, relativo. ser maligno es ser bueno para ellos. Entonces debería ser alineamiento bueno, técnicamente. Y aquí Igual está en su sociedad es bueno, ¿no? Por eso. Que es una cosa que no se puede expresar. Simplemente los personajes actúan de una forma. Que puede ser en algunos momentos buena para ti, pero mala para Dudy, por ejemplo. O al revés. Y para ti un personaje será buenísimo y para Dudy el personaje será súper maligno. Y es así. Y hace que el personaje no sea... Hace que el personaje quede muy mecánico, que no sea una persona real, que es parte también de la gracia, que puedas, no sé, decir, mira, entiendo su punto, pero un personaje que simplemente hace el caos por hacer caos porque su alineamiento dice que tiene que hacer el mal continuamente y sin control, que Mira, no queda muy realista, no queda muy... Raúl66 o nuestro Raúl 1 en el server Raúl 1 nos dice que precisamente lo que ha dicho Lian, que no se puede resumir la personalidad en 3 características de legal o caótico y en 3 características de bueno, neutral, malo. Ahora hemos ido de la persona al personaje. Como último tema, volvamos a la persona, pero pasando por el personaje. Y es un tema que ya habéis medio sacado, que es
cuando interpretamos cosas que están en otra moralidad, en otra ética, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Qué nos podemos llevar de interpretar cosas tan diametralmente opuestas? Para ponerle un último punto de vista más didáctico, más de aprendizaje, ¿qué nos llevamos del rol al interpretar a ese filofascista xenófobo? Eso es lo mejor. Pues Adelante. yo creo que, por ejemplo, ¿no? que interpretar a una persona totalmente diferente a tu personalidad te da mucha empatía y mucha visión. Ojo, que empatía no quiere decir que de golpe tú interpretes a un fascista y te vuelvas fascista, sino que muchas veces te das cuenta, ¿no? de muchas cosas que tú pasabas por alto. Si tú interpretas a una persona que odia a un colectivo, quizá tú no, como persona normal, no das visión a ese colectivo. Pero al momento que tienes que odiar a ese colectivo, te da mucha más visión, ¿no? de eso, porque ya directamente tienes que ir a ello. Entonces, es un buen ejercicio que yo recomendaría hacer a todo el mundo, ¿no? Interpretar a un personaje totalmente contrario a ti para poder aprender ¿Qué te a llevas, respetar Kim? justamente lo que odias. ¿Qué te llevas, Kim, de interpretar eso? ¿Qué se llevaría Kim? Pues yo, por ejemplo, si interpretaría un personaje, vamos a poner un fascista, por ejemplo, me llevaría mucha más idea del concepto de las clases sociales, ¿no? Porque quizá Kim, persona humana, o sea, yo, a veces no le doy importancia a detalles, ¿no? Como la gente pues más desfavorecida, ¿no? Que pasa un poco. No, yo en verdad soy un tío que estoy a favor de la lucha social, no sé qué, pero quizá interpretando a una persona que va justamente en contra de esto, pienso, pues quizá el Kim real no haría nada contra esto. Un ejemplo que siempre me viene a la cabeza, ¿no? Es que si yo fuera una persona con 25 años en el 1939, yo diría, yo es que a la guerra no pienso ir, que vaya otro, al igual pienso morir. ¿No? Y a veces me da la sensación esta, bueno, pero si como malo sí que voy, ¿por qué como bueno no iría, ¿no? No intentaría salvar el mundo que yo conozco. Y bueno, sé que es un poco raro de explicar, pero es la mentalidad que yo le veo. Yo siempre lo he dicho así, ¿no? Es decir, ¿por qué mis abuelos lucharon en la guerra? Y yo en el momento no lo había sentido, ¿no? Hice una reflexión, pues por otra partida también histórica que interpreté a una persona más fascista y llegué a esta conclusión, hostia, pues si lo hace el malo, ¿por qué yo no puedo ir contra el malo, no? Porque yo me tengo que quedar en casa pues tocándome las de esto diciendo que vaya otro, si no pasa nada. No sé si no se ha entendido una mierda lo que he dicho, ya lo sé, ¿vale? Se ha entendido No, se ha entendido perfectamente. Ok, siguiente, vamos. Let's go. Bueno, pues yo, por ejemplo, veo lo que te llevas, ¿no? Pues sobre todo, pues lo que habláis antes de la empatía, ¿no? Pues te llevas ese entender un poquito más a esa persona. Dices, no voy a compartir igual nunca, porque es una persona a la que yo, pues probablemente le tendría manía y entiendo que él incluso podría tenerme manía a mí, ¿no? Pero ahora lo entiendes de otra forma. Y luego, aparte, ese disfrute, ¿no? De hacer que las cosas le vayan mal. Ese pequeño enano cabrón que tenemos todos dentro, que quiere reventarlo todo. Y decir, pues mira, voy a cogerme a alguien que odio para que le vayan muy mal las cosas, ¿no? Pues esa también la puedes jugar cuando veas que no tienes ya más cartas que disfrutar en este personaje. Kim, ¿qué ibas a decir? Voy a poner un cariñito al personaje. Un pequeño apunte, ¿no? Que es que lo estaba pensando de golpe y hostia, que se me ha olvidado decirlo. Que también invitaría a todos los hombres a interpretar a una mujer. Sí, eso es muy importante. Porque muchos hombres fliparían. Como incluso otros hombres tratarían a él como mujer y la verdad es que les darían un golpe a la realidad impresionante. Y es así. Yo, de hecho, he cambiado mucho, ¿no? En este sentido, gracias a interpretar a mujeres. Yo normalmente cuando soy jugador interpreto a mujeres. Y es esa mentalidad, ¿no? De primero empezó por los loles, ¿no? Voy a cambiar de sexo, no sé qué. Y ahí es cuando abrí los ojos y dije, hostia puta, es que en verdad soy un capullo. Pues soy un capullo. Y cambié a partir de ahí. Es decir, vale, lo que estaba haciendo con mi vida era una mierda. Hay que cambiarlo ya. Porque justamente interpretando a una mujer y pensando, es que si me encuentro a mí en la calle sería, a ver, no nos pasemos, ¿vale? Tampoco, pero sería como, wow, ¿sabes? A ver, por favor, vamos a puntualizar, ¿eh? No violo ni nada, ¿eh? Pero sí que, hostia. Eres un ser deleznable. No, pero, por ejemplo, Sirio lo decía, ¿no? En su momento. Sirio hizo una reflexión y dijo que él en el pasado era machista.
o tenía comportamientos muy machistas. Y él reflexionó y dijo, pues quizá Todos debería... Sí. hemos tenido y tenemos, quizás sin darnos cuenta, Tenemos. comportamientos machistas. Es así, es una realidad. Y es darse cuenta, ¿no? De esto es lo que te hace mejorar. Pues es un poco lo que yo vengo a decir. En este ponerse en la tema, ¿quieres hablar, Liam? No, esto hay que decir que, bueno, venga, voy a hablar. Esto hay Dale, que caña. decir que, oye, yo ya hablé en la anterior semana sobre esas cosas. Voy a hablar de esta, sobre, por ejemplo, lo que te llevarías, pues te da mucha como versatilidad también. A no encasillarte en un solo tipo de rol determinado. Me pasa muchas veces. A mí particularmente me pasa. A veces pienso que tengo que salir de ahí. Y a veces tocar un personaje que es muy distinto al tipo de personaje que te sueles hacer siempre, suele ayudar a decir, oye, pues yo sirvo para hacer más que solo este tipo de personaje. Puedo hacer mucho más, puedo darle más un tono que me gusta más, o que esta persona que yo siempre he visto que hace estos personajes así, es decir, este tipo de personaje siempre lleva por esta manera, y a mí no me gusta, ahora que lo he jugado puedo decir, pues quiero llevarlo de otra manera. Quiero llevarlo de otra manera que puede ser más interesante para mi gusto. Entonces, tener como esa versatilidad para poder interpretar personajes de muy distintas maneras y poder, como os he dicho antes, pues empatizar con otras maneras de pensar, disfrutar de otra manera, porque a veces tenemos como nuestra manera de disfrutar con determinados personajes y la manera en la que los llevamos, y jugar con un personaje diferente te puede hacer disfrutar de otra manera, pensar las cosas de otra manera, decir, voy a ser más creativa con esto. Y te hace mejorar como persona, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. Que quizá dices, hostia, pues yo creo una vertiente más social de mí, ¿no? Pues voy a intentar hacer un personaje más social que yo, más extrovertido, a ver qué ocurre. Y a veces esto te ayuda a ti mismo, ¿no? Decir, hostia, pues si soy más extrovertido, parece que lo llevo bien, ¿no? Que en una situación, poner un entorno de pruebas, por así decirlo, ha estado guay. Voy a intentar hacerlo en la vida real. O, por ejemplo, el típico arquetipo del pícaro misterioso, oculto entre las sombras, que mucha gente lleva. Pues a lo mejor a una persona no le gusta y probar a jugar él con ese personaje o ella con ese personaje puede decirle, pues mira, voy a hacer un pícaro que sea súper alegre, que esté todo el rato al lado de la gente y que haga lo contrario de que suele hacer un pícaro, el típico pícaro que suelo ver. Eso rompe muchos esquemas y te permite decir, oye, puedo trabajar con más cosas que hacer siempre A, B, C. Eso no sé, da mucho placer, por así decirlo. Ya lo habéis oído, ¿eh? Todos los que me conocéis, los pícaros magos funcionan y sirven. Siempre funcionan los pícaros arcanos. Y a mí me gustaría decir que en cuanto a este tema, o sea, yo tengo una experiencia personal increíble en el sentido de que, bueno, yo trabajo con niños de educación especial en un instituto y prácticamente a diario, si no es a diario, un día sí, un día no, siempre tenemos una hora que la dedicamos a rol. Y juego a rol con niños de educación especial. Y creo que es el ejemplo perfecto de ver hasta qué punto el rol puede funcionar a nivel cognitivo y a nivel de estimulación, porque es absolutamente increíble. Niños que no se atreven a hablar con otra gente o niños que sencillamente no están... Y también juego no solo con niños de educación especial, ¿eh? También hay chicos que no son de educación especial, pero están ahí con nosotros porque estamos ahí todos juntos y nos lo pasamos súper bien. Y cuando se ponen a interpretar a sus personajes, ellos mismos empiezan a verse haciendo cosas que ni siquiera en su vida cotidiana y en su vida real hacen, y cuando se ven haciéndolo luego en su vida real lo acaban implementando y los ves haciendo cosas luego fuera, en el patio, en el recreo, con más colegas y tal, y empiezan a integrarse socialmente de forma totalmente... o sea, que ni siquiera ellos mismos se esperaban. Y no digo que el rol tenga toda la carga positiva en esto, pero sí es cierto que tiene mucho de herramienta terapéutica. Hoy mismo había un Twitter hablando sobre el rol y el rol como herramienta terapéutica y tal. Y al final lo que surgió un poco en unos cuantos comentarios es que al final mirar el rol como una herramienta terapéutica, pues no. El rol es un juego.
Es un juego porque siempre ha sido un juego y los juegos han existido desde siempre y estamos aquí para jugar y para divertirnos y para pasarlo bien. Pero si encima de que es un juego te ayuda a interpretar, a expresarte, porque os niños que empiezan o que no se expresan bien y que a lo mejor necesitan hacer un número de locuciones o palabras al día para poder hablar mejor y tal, con el rol lo consiguen y en clase muchas veces están en clase sentados, están escuchando al profesor, pero prácticamente no hablan porque a lo mejor tienen disfasia, no hablan bien y tal, y evitan hablar, pero cuando estamos jugando a rol, están hablando. Están hablando, aunque ellos saben que no se les entiende bien, porque no se les entiende bien, pero ellos están hablando porque se están divirtiendo. Y es increíble las herramientas que tienen los juegos, ya no solo los juegos de rol, sino los juegos en sí para hacer que las personas evolucionen. Y yo tengo que decir personalmente que para mí el rol a mí me ha ayudado a evolucionar muchísimo. El rol para mí, cuando yo era pequeño, en cierta etapa de mi vida, fue como un refugio. Y conforme he ido creciendo, ha seguido siendo un refugio, pero al que vuelves y cada vez vuelves con más gente y te lo pasas bien y aprendes de él y sacas cosas fuera y es así. Es súper guay. Si me permitís a mí también, la verdad es que voy a coger una cosa que ha dicho Lian y que también, siguiendo el ejemplo de Dudy, yo he estado en residencias de personas con diversidad funcional, eran personas con unas dificultades muy grandes y lo que utilizaba el rol era para mejorar sus habilidades de la vida diaria. Era, como ha dicho Lian, un campo de pruebas donde ellos se podían equivocar y como se lo tomaban como un juego, era un aprendizaje completamente instructivo, se equivocaban, lo intentaban y luego cuando lo ves fuera de la ficción y ves que lo utilizan, dices, ostras, sirve de algo. Y lo remito también a toda esta metodología que se usa para la educación infantil, que es la metodología del juego, el indios y vaqueros, jugar a cocinitas, jugar a los médicos, todo eso es un campo de pruebas de aprendizaje de esta verborrea que tenemos los jugadores de rol que nos viene precisamente de no callarnos. Y llevamos más de una hora y si queréis decir un colofón final, colocón, lo que os dé la colocón gana. También. Ayer. Es que te ha venido la partida de ayer, ¿eh, Sí. Core? Un colocón final. Hablando de temas morales y tal, ayer jugamos una partida de rol en la que se tocaba el tema de las drogas y jugábamos en cuanto a eso. Lo bueno que tiene el rol es precisamente eso, que te permite explorar lugares, cosas, situaciones, emociones, momentos, personajes, lo que quieras. Puedes ir allá donde quieras ir, explorarlo y volver y seguir con tu vida. Y es súper guay porque es como viajar a donde quieras, sin moverte del sitio. Detron. Conociendo a gente maravillosa por el camino. Bueno, pues me gustaría una línea que no hemos nombrado, ¿no? Que es una línea que yo creo que ahora es bastante más nueva, ¿no? Esta línea se da en el rol, vamos, en el rol online, ¿no? En el rol retransmitido, ¿no? Tanto en YouTube como en Twitch, como en tal, que es esa línea que tienes para el espectador, ¿no? Y es simplemente también tener la bondad de etiquetar tus partidas cuando las vas a subir con algo un poco realista. Y nada, que la verdad es que ha sido una charrada muy buena. Kim. No, yo simplemente quería preguntarle a Dudy qué sistema jugasteis ayer. Que no lo has comentado. Ayer jugamos Inertia, cabrón. Tarjeta X. No, Tarjeta X. No sé, quedó mucho del tema, ¿no? Pero en su momento tuve la suerte de hablar con Kai, tuve la suerte de echar un café de Barcelona con ella y todo, y también hablaba un poco de lo que dice Dudy, ¿no? Cómo los niños descubren que tienen comportamientos racistas simplemente colocándoles un juego, ¿no? El típico juego de que o en la frente o en la espalda les colocan una circunstancia, por ejemplo, ser negro. Y era el niño que más se rían, y el pobre niño al final terminó con bastante ansiedad como sus amigos se rían de él, ¿no? O sea, lo potente que es esta herramienta para hacer ver cosas, ¿no? Incluso a los niños y a los adultos.
Eso sobre todo a los niños, ¿no? Que son más moldeables y bueno, se adaptan mejor. Y que realmente, pues, tenemos mucha suerte, ¿no? De poder estar donde estamos. Porque, bueno, ver el rol de la forma donde lo vemos, porque por lo menos en mi caso me ha ayudado a crecer mucho como persona. Aún me falta mucho, pero me ha ayudado muchísimo a crecer como persona. Y ya está. Ya no me enrollo más. Como veis, esto podría dar para mucho. Me gusta siempre enfocarlo desde un punto de vista al final didáctico, porque aquí aprendemos todos cuando lo hacemos, cuando lo escuchamos, cuando lo vemos, y el rol nos permite, o es el granito de arena que yo quiero dar a mi afición, ese entusiasmo que le tengo a interpretar y al rol, que es darle esa... Toda esa potencia que tiene, que muchas veces se pasa por alto y, como hemos visto, está completamente presente. Por lo tanto, recuerdo que aquí abajo tenemos el banner de nuestro templo del rol, que puedes entrar y conocernos, jugar, disfrutar sobre todo. Como ha dicho Deadron, hay muchos temas que se pueden tratar en este podcast, que tenéis un canal donde podéis escribir y una persona extraña como yo os enviará un mensaje de decir, oye, ¿quieres hablar? Y mucho. Y para finalizar, dar las gracias a estos invitados que, sin duda... me quedo sin palabras. Muchas gracias, Deadron. Muchísimas gracias a ti, Core, por habernos invitado. Eres un grande, tío, y que siga mucho más este podcast y adelante, tío. Es una auténtica pasada. Cada un lunes, auténtico placer haber estado aquí y cuando quieras, ¿eh? Cada lunes, ya lo sabéis, entre las 9 y las 10 empezaremos. Y ahora, si se os ocurre algún lugar para hacer una raid, para algún canal que esté... Pues podemos echar un vistazo. A ver... Está más por ejemplo. Si me lo escribes el nombre del canal por escríbelo en el chat. Por el chat. Escríbelo en el chat, Tim, y así hacemos una raid para allá. Claro. Está haciendo una ficha, me parece, de la ayuda. Claro. Yo, bueno, de los que muchísimas gracias a todos los que estáis por ahí y a todos los que estáis en Templo de Rol y nos estáis viendo, que sabéis que estáis invitados a pasaros por Templo de Rol y que un auténtico gustazo. Así que un besazo enorme. Sin duda, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con los lunes al rol. Muchas gracias, templarios. Y raid iniciada. Oh, qué guay, tío. ¿Qué os ha parecido? Está guapísimo, Core. Sí, la verdad es que sí. Con los nervios que traía, ¿eh? Yo te estaba súper tranquilo. Es que Deadron siempre es tranquilo. Hombre, yo es que tomo ayuda. Una ficha de la llamada, es chulo.